Saludos, bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática guiados por el don profético, que para este tercer trimestre del 2023 tiene como nombre Efesios. Y la primera lección, la primera de las 13 de este trimestre, lleva como nombre, como título, Pablo y los Efesios. Nos vamos a reunir el sábado 1 de julio a repasarla. Muy bien, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo antes de sumergirnos en esta belleza de introducción, porque esta primera lección de verdad que estuvo contundente, impactante. Los invito a todos para que por favor en estos momentos cerremos nuestros ojos y nos comuniquemos con el Señor y pidamos su orientación. Oremos. Amado Padre Celestial, estrenamos una nueva lección, un folleto de escuela sabática. Emprendemos un nuevo trimestre con nuevas expectativas y muchas ilusiones en nuestro corazón a vivir un nuevo reavivamiento que fortalezca cada vez más nuestra relación contigo. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo al introducirnos en el mundo de los Efesios y que sus lecciones y enseñanzas de verdad generen un impacto en nuestra vida práctica. Bendiciones que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y quien no creyera, el espíritu de profecía a través de las revelaciones dadas a su sierva, la mensajera Elena de White, tiene mucho que decirnos con respecto al mundo que vivieron los efesios en ese tiempo. Te invito para que arranquemos juntos la introducción del día sábado. El sábado 24 de junio tenemos la introducción que, como de costumbre y ya es clásico, nos trae el versículo de memoria. Repásalo a continuación junto con todos nosotros. El versículo de memoria de esta semana se encuentra precisamente en Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, y nos dice: y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en Cristo, para que, llegado el tiempo, reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Muy diciente este texto de memoria. Vamos a continuación con los énfasis que se manejaron en la semana para que este repaso se haga mucho mejor. La lección manejó 3 énfasis especiales en esta semana. En primer lugar, la carta está dirigida a una iglesia desanimada. Reinaba el desánimo. Eso no es nada nuevo, que las iglesias se desanimen o pasen por letargos de desánimo. Efesio es una de ellas. La carta a los Efesios es una carta destinada a una congregación que está experimentando el desánimo. Segundo énfasis. El segundo énfasis para esta semana trata el recordar el plan de salvación para levantar el ánimo. ¿Qué mejor antídoto para el desánimo espiritual que recordar lo que Jesús hizo para nosotros en ese gran plan de salvación diseñado desde antes de la fundación del mundo? Pues esto fue lo que Pablo precisamente utilizó en su carta para llamar al ánimo espiritual a los Efesios. El tercer énfasis es un realce a la importancia de la misión como iglesia. Claro, si queremos desanimarnos, tenemos que activarnos. Si estamos desanimados, hay que encender el motor. Y la mejor manera de animarnos en el pueblo de Dios es recuperando la pasión por la misión. Es decir, cumplir esa gran obra que Jesús nos encomendó. Bueno, muy bien, abrochémonos los cinturones porque llegó el momento de extasiarnos con el primer párrafo del espíritu de profecía en esta introducción. A continuación lo tenemos. El comentario bíblico adventista, el tomo 6, en la página 1112, nos dice lo siguiente: Pablo era un ejemplo viviente de lo que debe ser cada cristiano. Vivía para la gloria de Dios. Sus palabras llegaban resonando hasta nuestro tiempo. Para mí el vivir es Cristo. Lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El que una vez fuera perseguidor de Cristo en la persona de sus santos, ahora exhibe ante el mundo la cruz de Cristo. El corazón de Pablo ardía de amor por las almas y consagró todas sus energías para la conversión de los hombres. Nunca vivió un obrero más abnegado, ferviente y perseverante. Su vida era Cristo, realizaba las obras de Cristo. Todas las bendiciones que recibía eran estimadas como otras tantas ventajas para ser usadas en bendecir a otros. Bueno, este párrafo ha dicho mucho. Nos introducimos entonces en el mundo de los Efesios. Vámonos a la lección del domingo.
El domingo 25 de junio la lección se titula Pablo Evangelista en Éfeso. Y a continuación los 3 puntos claves del día domingo. El primer punto clave de la lección del domingo estriba en el contexto político, geopolítico y socioeconómico de la ciudad de Éfeso. Nunca nos podemos desconectar del contexto. Y como estamos repasando la lección, porque por supuesto ya la estudiamos, debemos recordar el contexto geopolítico y socioeconómico de Éfeso, una gran metrópoli, un centro comercial en aquellas tierras, en esos sectores, y que todo eso tiene que ver con el despliegue y el desarrollo del cristianismo en esta iglesia tan importante para el mundo cristiano que se estaba desarrollando por aquellos primeros siglos. El segundo punto clave nos habla acerca de la directa adoración a Artemisa, la Diana romana, pero que también se le llamaba en Éfeso Artemisa. No, cuando la lección nos habla del templo, de la estatua, porque su templo es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, imagínate, la gran competencia, entre comillas, que tenía el evangelio cristiano, el mensaje cristiano, entre los efesios era de grueso calibre. La adoración a Artemisa era el común denominador entre el paganismo que se vivenciaba en esa ciudad. El tercer punto clave es todavía mucho más contundente. El tercer punto clave nos habla acerca de las preocupaciones de Pablo por los efesios. Pero claro, cuando una congregación está en un sector donde hay un paganismo tan desatado y una adoración pública a una de las principales deidades de los griegos, pues por supuesto que el líder de la iglesia se preocupa porque hay una fuerte influencia del espiritismo, del paganismo, de las religiones contrarias. En la cosmovisión de sus habitantes hay un fuerte componente de adoración hacia lo falso que tiene que ver mucho a la hora de la conversión de las almas. A continuación, el espíritu de profecía nos hace un llamado directo sobre la lección del domingo. La maravillosa gracia de Dios en la página 272 nos dice: podemos ejercer una influencia poderosa en el mundo. Debemos tener por único blanco la gloria de Dios. Debemos trabajar con toda la inteligencia que Dios nos ha dado, colocándonos donde fluya la luz, para que la gracia de Dios pueda derramarse sobre nosotros para amoldarnos y conformarnos a la semejanza de Cristo. El cielo está esperando otorgarle sus más ricas bendiciones a aquellos que quieran consagrarse para hacer la obra de Dios en estos últimos días de la historia del mundo. Este texto nos anima. A pesar de que hay contextos muy golpeados por el paganismo, la iglesia es luz en ese lugar, porque y entonces, ¿cómo llegaría la luz si no sería a través de su pueblo? Un gran plan y una gran misión tenía Dios para la iglesia de Éfeso. Vámonos entonces a la lección del día lunes. El lunes 26 de junio, un motín en el anfiteatro nos habla de una escena de película. Se formó una trifulca, hubo un motín, querían linchar como cosa rara, ¿no?, al evangelista Pablo. Bueno, los 3 puntos claves a continuación nos ayudan a comprender mucho mejor la lección del lunes. El primer punto clave nos habla acerca de la mofa encabezada por Demetrio. Los que estudiaron la lección deben acordarse de Demetrio, ¿no? El cabecilla de este motín de verdad que tenía como objetivo principal a Pablo. Y te vas a dar cuenta que los enemigos del pueblo de Dios siempre van a tener líderes cabecillas que son los que animan a los demás, los que sonsacan a los demás para abuchear la obra de Dios. Y públicamente aquí ocurrió algo que ojalá no se vuelva a repetir. El segundo punto clave nos habla acerca de la convocatoria de Pablo a sus ancianos. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? ¿Unirse al escándalo? ¿Igualarse a Demetrio? No, él hace algo muy inteligente y que todos nosotros debemos hacer con sabiduría si nos llega a pasar lo mismo: reunir a nuestro consejo de líderes. Pablo se fue con los ancianos, hizo una junta extraordinaria, un consenso. El ataque es este, nos están tratando así, el evangelio está amenazado. ¿Qué vamos a hacer? Por eso llamó a los sabios del pueblo. Tercer punto clave. El tercer punto clave nos habla acerca de las preocupaciones de la iglesia de hoy. Éfeso no es para nada diferente, o la iglesia de los Efesios no es para nada diferente al contexto de tu iglesia en el día de hoy. Seguramente muchos, al igual que yo, mientras pasábamos las páginas de la lección, hasta nos sonreíamos en silencio y nos reíamos de manera irónica por algunas similitudes que hallábamos entre la iglesia de los Efesios en esos días con la iglesia o la congregación donde tú y yo pertenecemos en esta época moderna.
Pues bien, en este mismo orden de ideas, la mensajera del Señor acota lo siguiente. En Maranata, el devocional El Señor viene, en la página 62 se nos dice: hay 1000 tentaciones disfrazadas y preparadas para aquellos que tienen la luz de la verdad. Y la única seguridad para cualquiera de nosotros consiste en no recibir ninguna nueva doctrina, ninguna nueva interpretación de las Escrituras, sin someterla primero a hermanos de experiencia. Presentádsela con un espíritu humilde y dispuesto a recibir enseñanza, con ferviente oración. Y si ellos no la aceptan, ateneos a su juicio. Satanás está trabajando constantemente, pero pocos tienen idea alguna de su actividad y sutileza. El pueblo de Dios debe estar preparado para resistir al astuto enemigo. Esta resistencia es lo que Satanás teme. Él conoce mejor que nosotros el límite de su poder y cuán fácilmente puede ser vencido si le resistimos y le hacemos frente. Por la fuerza divina, el santo más débil puede más que él y todos sus ángeles, y si se les sometemos, mira cómo dice aquí, y si se le sometiese a prueba, podría demostrar su poder superior. Por eso los pasos de Satanás son silenciosos, sus movimientos furtivos y sus baterías enmascaradas. Él no se atreve a mostrarse abiertamente, no sea que despierte las energías dormidas del cristiano y lo impulse a ir a Dios en oración. Yo me imagino que tú le prestaste atención a este párrafo, pero qué contundencia. Además, hay algunos pasos o algunas normas que nosotros debemos seguir y que están reveladas en este párrafo que deberíamos aplicar si vivimos una circunstancia similar. Esto se puso emocionante. Vamos para la lección del martes. El martes 27 de junio se titula Escuchar la carta de los Efesios. ¿Cuántos de ustedes hicieron la actividad, hicieron el ejercicio que proponía la lección este día? Vamos a los puntos claves. El primer punto clave nos mandaba a hacer un ejercicio y era leer en voz alta todo el libro de Efesios. ¿Quiénes lo hicieron? Bueno, yo me tomé varios momentos para hacerlo. Y acuérdate que la lección traía como un bosquejo de parte por parte de los sectores o las partes de Efesios para leerla en voz alta. ¿Cierto que la experiencia fue todavía mucho más diferente a la hora de comprender este libro? Segundo punto clave. Además de mandarnos a leer en voz alta, la lección aquí maneja un bosquejo de temas en esta carta. Es decir, los segmentos, las temáticas que van de tal capítulo a tal capítulo, de tal versículo a tal versículo. Creo que la lección se constituye en este trimestre como una gran herramienta para comprender un libro tan interesante como los Efesios. Tercer punto clave. El tercer punto clave nos llama a la unidad de la iglesia, que es el tema trascendental en todo el libro. Acuérdate que venimos de una carta a una iglesia desanimada, pero la unidad va a ser el eje transversal, va a ser la columna vertebral en la carta a los Efesios. Al respecto, la mensajera del Señor nos dice lo siguiente. La edificación del carácter, página 83, un libro no muy difundido en Hispanoamérica, nos dice: no es solamente el privilegio, sino también el deber de todo cristiano mantener una íntima unión con Cristo y tener una rica experiencia en las cosas de Dios. Entonces su vida será fructífera en buenas obras. Dijo Cristo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Cuando leemos acerca de la vida de hombres que han sido eminentes por su piedad, a menudo consideramos su experiencia y sus conquistas como muy fuera de nuestro alcance. Pero este no es el caso. Cristo murió por todos y se nos asegura en su palabra que Él está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo pidan que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Los profetas y apóstoles no perfeccionaron caracteres cristianos por milagro. Ellos utilizaron los medios que Dios había colocado a su alcance. Y todos los que desean aplicar el mismo esfuerzo obtendrán los mismos resultados. En su carta a la iglesia de Éfeso, Pablo les presenta el misterio del Evangelio, las inescrutables riquezas de Cristo, y entonces les asegura que elevará sus fervientes oraciones por su prosperidad espiritual. Este es uno de esos párrafos en los que yo quedo sin comentarios. Vamos a la lección del miércoles. El 28 de junio, el miércoles, nos habla de los Efesios en su tiempo. Mucha atención, los puntos claves a continuación.
Los puntos claves de la lección del miércoles se encabezan diciéndonos que Pablo es el indiscutible autor de la carta a los Efesios. Aunque haya muchos diálogos, debates, discrepancias, diferencias entre los eruditos y los conocedores, basta con leerse la carta, el inicio y el final, para concluir que Pablo es su legítimo autor. Punto clave número 2. El impacto en los Efesios del encarcelamiento de Pablo. Este día en la lección del miércoles notamos muy de cerca, sentimos lo que fue el sufrimiento, la preocupación, el gran impacto que generó para los Efesios el hecho de que Pablo en esos días fuera encarcelado. El punto clave número 3 nos habla acerca de la preocupación de Pablo por los Efesios en medio de su encarcelamiento. Acá hay una preocupación recíproca. La iglesia se preocupa por el evangelista, pero el evangelista en la cárcel está preocupado es por ellos. La iglesia está sola, no tiene mi influencia, está con los ancianos claramente, pero ¿cuánto me gustaría hacer por ellos? Mira a continuación, tomando esta circunstancia bastante difícil, lo que el espíritu de profecía nos señala. En el conflicto de los siglos, página 12, se nos dice: en favor de los creyentes de Éfeso, el apóstol rogó así: que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, siendo iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál sea la esperanza de vuestra vocación y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros que creemos. Que el misterio del Espíritu Divino iluminara el entendimiento y revelara a la mente las cosas profundas de la santa palabra de Dios. Tal era la bendición que San Pablo pedía para la iglesia de Éfeso. Cuando el líder está en problemas, cuando el líder enfrenta circunstancias difíciles, tomemos el ejemplo que el apóstol Pablo nos dio y manifestó en los días de la escritura y de la redacción en su carta a los Efesios. Mira el ruego, mira la preocupación del evangelista, ni siquiera por su propia libertad, sino lo que le preocupaba era no poder influir directamente en su congregación. Por eso esta primera semana, esta primera lección, lleva como título Pablo y los Efesios. Esto nos dijo el conflicto de los siglos. Entramos ahora en el declive, en la recta final de la lección de esta semana. Llegamos así al día jueves. El jueves 29 de junio, la lección lleva como título Efesios, una carta colmada de Cristo. Yo recuerdo que cuando yo vi ese título ahí, cuando estaba repasando, estudiando la lección, de verdad que me llamó mucho la atención, colmada. Efesios es una congregación, es una iglesia colmada del amor, de la misericordia, de los ojos que proveen salvación de parte de Jesús. Pueda que en la iglesia hayan divisiones, discrepancias, en la iglesia de Dios, que se está ajustando en medio de las diferencias, que va sincronizando con el tiempo, pero nada de eso escapa al gran amor que el Señor tiene por cada una de sus congregaciones. Repasa junto conmigo los 3 puntos claves de la lección del jueves. El primer punto clave de la lección del jueves nos habla que Pablo recuerda a los Efesios el plan cristocéntrico para el cumplimiento de la misión. Mira, Pablo pudo hablarles de geopolítica, de emprendimiento, de superación personal. Él se pudo haber convertido en un coach o en un influencer de bienestar, pero él se fue a la palabra de Dios, lo que la revelación nos manifiesta y nos muestra con respecto al plan de salvación. Es decir, Efesios, dejemos el desánimo, dejemos las divisiones, dejemos tanta pelotera y tanta pelea y vamos a centrarnos en la misión que tenemos. Lo que estamos es distraídos y un poco desocupados, dándole toda nuestra situación, toda nuestra atención a los problemas. Pero si le quitamos nuestra atención y la centramos en el plan cristocéntrico de la salvación, nuestra misión se va a ir lejos. Punto clave contundente en el día del jueves para que nosotros lo apliquemos en nuestra iglesia local. Punto clave número 2. El punto clave número 2 de la lección del jueves nos habla que la carta a los Efesios está bañada de Cristo. Esta expresión también la tomé así casi que literalmente de la lección del jueves. Revestida
colmada, bañada, es el Señor quien la reviste. Pero alguien dirá, pero una iglesia de gente tan problemática, tan conflictiva, sí, porque el Señor ama a su iglesia y sabe que en las diferencias vamos avanzando. Quizá no tenemos uniformidad, pero sí una gran unidad debe distinguirnos. Cerramos la lista de puntos claves con el número 3. El punto clave número 3 es un llamado a la iglesia de hoy a seguir trabajando a la luz de este plan. ¿En tu iglesia hay conflictos? ¿Se ha quedado estancada la obra misionera? Parece que se estuviera limpiando la iglesia porque los hermanos se fueron. ¿Dónde están las personas? El pastor se está sentando con los ancianos. Es a resolver problemas y a resolver. Miremos a la iglesia de los Efesios. Miremos el plan que el apóstol Pablo les recordó para que todas esas vicisitudes que se habían suscitado fuesen desapareciendo y en su lugar se activara el método de Cristo para el cumplimiento que Él mismo nos dejó en la misión que nos encomendó. Dejemos hablar a la profeta del Señor y a continuación nos dice lo siguiente. De manera propicia para la lección del jueves en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en las páginas 16 y 17, nos dice la mensajera del Señor. El Salvador anhelaba exponer a sus discípulos la verdad concerniente al derribamiento de la pared intermedia de separación entre Israel y las otras naciones. La verdad de que los gentiles sean juntamente herederos con los judíos y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Así Cristo trataba de enseñar a los discípulos, a sus discípulos, la verdad de que en el reino de Dios no hay fronteras nacionales, ni castas, ni aristocracia, que ellos debían ir a todas las naciones, llevándoles el mensaje del amor del Salvador. Pero solo más tarde comprendieron ellos en toda su plenitud que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios si en alguna manera palpándole hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Qué texto tan bonito. Vale la pena reproducir nuevamente esta presentación y repetir este párrafo que acabamos de compartir. Hemos llegado a la conclusión, hemos llegado al cierre. El día viernes, y el día viernes es súper emocionante el repaso de la lección de la escuela sabática guiados por el don profético, porque vienen las lecturas recomendadas para complementar y cerrar con broche de oro la enseñanza de esta semana. El viernes 30 de junio, fin de mes, la lección se nos titula siempre para estudiar y meditar. Y los puntos claves son como especie de un epílogo. Se encierran aquí las conclusiones que se estuvieron manejando durante la semana. Repásalos junto conmigo para que cuando estés con tu célula, tu grupo pequeño, tu familia o tú solo repasando la lección, los tengas en cuenta para una mayor asimilación. El primer énfasis de la semana que se manejó como punto clave nos habla acerca de el vocabulario del poder. En Efesios revela el contexto espiritista en Éfeso. Claro, Pablo habla mucho del poder. Pablo nos menciona mucho la palabra poder, porque es que había otro poder siniestro y oscuro operando en el contexto cultural, socioeconómico, geopolítico, donde la congregación de los Efesios, la congregación cristiana de los Efesios, estaba haciendo presencia en este sector. Segundo énfasis de la semana en la conclusión. La carta a los Efesios llega en un momento de fuerte influencia espiritual pagana. Fíjate, grande es Dios que envía una carta para saber dirigirnos y encaminarnos en sus pasos en medio de una influencia bastante pesada. Acuérdate de la adoración a Artemisa, el paganismo y la influencia griega, todo el sincretismo del mundo grecorromano, toda esa herencia de la antigua Babilonia. Esos eran unos días pesados tal cual como los estamos viviendo ahora. Por eso el tercer punto clave del día viernes nos dice lo siguiente. Una advertencia sobre la influencia de los poderes cósmicos modernos encontramos en las advertencias o en las consideraciones que se hicieron con respecto a estos poderes tan malignos en los días de los Efesios. Hoy también estamos rodeados. También sigue la batalla cósmica espiritual.
las influencias oscuras y siniestras se incrementan en nuestros días. La lección para cerrar nos trae 2 lecturas recomendadas del espíritu de profecía que a continuación comparto contigo para que en la soledad de tu lectura te sumerjas más en los tesoros del don profético. La primera lectura recomendada se encuentra en el libro La maravillosa gracia de Dios, que para el 21 de septiembre, porque es un matinal, lleva como título Fuente de una influencia correcta y se encuentra en la página 272. La segunda lectura, para ya despedirnos. La segunda lectura se encuentra en el poderoso libro de Testimonios para los Ministros, en el subtítulo que lleva por nombre Orad por la lluvia tardía, entre las páginas 506 y 507. Bueno, como hoy es fácil encontrar en internet, en el comentario bíblico y en cualquier lugar, las descargas de estos libros, tuve la oportunidad de hacer las 2 lecturas y de cada una de ellas extraje un párrafo que te comparto a continuación. De la primera te comparto el siguiente. Cuando inconscientemente estamos en peligro de ejercer una mala influencia, los ángeles estarán a nuestro lado, induciéndonos a un mejor proceder, escogiendo las palabras para nosotros e influyendo en nuestras acciones. En esta forma, nuestra influencia puede llegar a ser un gran poder, aunque silencioso e inconsciente, para llevar a otros a Cristo y al mundo celestial. El poder de un testimonio que habla y que, si es urgente, utilizará palabras. Segunda lectura recomendada, el segundo párrafo. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. Ha cerrado la primera lección. Bastante emocionante, ¿cierto? ¿Cómo estarán las 12 restantes? Las 13 restantes, porque tendremos 14 lecciones en este trimestre. Tenemos un sabadito de más, bueno, un sábado especial en este trimestre. Pero el Señor, su Espíritu Santo, nos hace un llamado para que tomemos las grandes lecciones de aquel mundo de los Efesios y las podamos aplicar en la congregación local donde asistimos tú y yo en este tiempo, en este mundo, en esta época contemporánea y moderna. Te invito para que en estos momentos, con el testimonio de Pablo a los Efesios, con la respuesta y las preocupaciones y teniendo en cuenta el contexto del lugar, elevemos una oración y le demos gracias al Señor, primeramente por esta nueva lección que estrenamos y segundo, por esta primera lección de las 13 de las 14 que nos hace un llamado directo a reconocer el plan de salvación en nuestra iglesia que puede estar desanimada o inactiva. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias miles te damos por esta nueva lección, la carta a los Efesios. Y la primera semana, esta primera lección, este primer repaso, de verdad que genera un impacto grande en nuestras vidas, porque nos lleva a sumergirnos en los días en que su autor redactó esta carta, el apóstol Pablo, y su interacción, su comportamiento y sobre todo su experiencia espiritual con los miembros que se congregaban en aquella iglesia. Acompáñanos, Señor, y ayúdanos a ser ordenados, puntuales, disciplinados en el estudio de la lección de la escuela sabática. Bendiciones que te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y con la grabación de Cristian Díaz, la ambientación de Gilda del Águila, en la producción audiovisual de May Vanegas y en el relato de la lección de Álvaro de la Cruz, nos despedimos de todos ustedes deseándoles un feliz día.